Buenas noches, América. Ecuador está en ebullición. Desde hace una semana en el país suramericano, de 17 millones de habitantes, miles de ciudadanos muestran su rechazo y descontento con la decisión de Lenín Moreno, el presidente, de abolir los subsidios a los combustibles. Esa decisión provocó aumentos de precios que han enfurecido a transportistas, indígenas y gran parte del país. De nada ha servido explicar que la decisión de Moreno, según los analistas, era una medida necesaria e inaplazable dadas las delicadas finanzas de Ecuador. Dice el gobierno de Moreno que detrás de la violencia que ha acompañado a gran parte de las protestas está el expresidente Rafael Correa y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Correa, que vive en Bélgica, ha calificado estas acusaciones de absurdas y ha pedido nuevas elecciones para resolver la crisis. Con estas declaraciones, el exmandatario actúa más como un activista social que como un expresidente, quien, por muchas diferencias que hoy mantenga con Moreno, debería recordar que la decisión del fin de los subsidios a los carburantes tiene su origen en unas finanzas públicas heredadas de su gestión como gobernante. Con la solicitud de elecciones, Correa se olvida de su cargo institucional, de su deber como expresidente y de poner al país y a su estabilidad por delante de un grupo de vándalos que hoy siembran el caos y la violencia en Quito o Guayaquil. Rafael Correa, que fue presidente del 2007 al 17, enfrenta una orden de arresto por presunta corrupción en Ecuador, donde está acusado de 29 delitos. Más que contribuir irresponsablemente a desestabilizar el país, Correa debería asumir parte de su responsabilidad en esta crisis y no atizarla desde el exterior. Pedir elecciones es darle la razón a los violentos y animarlos, en cierta manera, a no deponer su respuesta antidemocrática. Se puede discrepar de Moreno, pero no se puede alentar la violencia para defender unas ideas, y menos cuando se es en parte responsable de la causa del malestar, y menos aún cuando se es expresidente. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, nuevos elementos a discusión en la investigación del presidente Donald Trump tras la detención de 2 donantes de campaña relacionados con su abogado Rudy Giuliani. Ofensiva de Turquía en el norte de Siria revive la tensión en Medio Oriente. ¿Cómo evaluar la política exterior de la Casa Blanca? Le contamos qué tanto ha aumentado el uso de Facebook e Instagram en niños latinoamericanos. Victory is winning for our country. Un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención o que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos para comprenderlas un poquito mejor. Y la mirada sin duda está puesta en Ecuador, donde la situación de inestabilidad por la violencia, las protestas en las calles, centra la atención informativa necesariamente. ¿Quiénes son los que están detrás de esas protestas? ¿Quiénes las animan? Bueno, eso probablemente necesitaremos más tiempo para contarlo, pero lo que sí hemos visto es que en las calles están fundamentalmente indígenas, población indígena, además de otros ciudadanos ecuatorianos que se dedican, por ejemplo, al transporte y que han salido a las calles para protestar por ese recorte de los subsidios. Hablando de indígenas, nos hemos querido fijar en la importancia que tiene este grupo poblacional dentro de Ecuador, no solo en Ecuador, sino comparándolo con la región latinoamericana. Los indígenas son poblaciones aguerridas que con frecuencia protestan de una manera contundente, por decirlo menos, cuando no están de acuerdo con las decisiones de los gobiernos nacionales. Lo hemos visto, lo vimos en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, pero también lo hemos visto recientemente en Colombia, por ejemplo, donde protestas masivas pusieron en jaque a Iván Duque, que tuvo que tomar medidas extraordinarias frente a esa protesta. Ahora el turno lo vemos en Ecuador y los indígenas son parte, sujeto fundamental de esas protestas. ¿Qué dicen las estadísticas? Miren los datos. Esta es una encuesta realizada en el marco de la organización o el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, elaborado en el informe de El Mundo Indígena de 2019.
Y vemos que México lidera la población indígena de su país con casi 1 de cada 4 ciudadanos mexicanos que son o que pertenecen a este grupo poblacional y representan el 27%, seguido de Guatemala, de Bolivia. Fíjense en Estados Unidos, que son más de 4 millones de indígenas, aunque solo representan el 1,3% de la población. Hay que bajar hasta la 8ª posición para encontrar el 1.100.000 personas indígenas que viven en Ecuador y que representan el 6,4%. Es interesante ver cómo, dependiendo de los países, el porcentaje poblacional cambia en función del número de ciudadanos. Ecuador, 1.100.000 indígenas que forman parte fundamental de esas protestas y que con estas cifras nos ayudan a comprender lo importante que es para Lenín Moreno llegar a acuerdos pronto, no solo con transportistas, sino con estos líderes sociales. Y otra noticia gráfica que nos ha llamado la atención, esta derivada de una encuesta que ha realizado Activa Research en 8 países a más de 4.300 padres con niños entre los 3 y los 13 años. Se les ha preguntado a qué edad acceden a las redes sociales y qué tipo de redes sociales utilizan sus hijos. Saben ustedes de la preocupación que esto genera, el acceso a las pantallas, a las redes sociales por parte de estos adolescentes, en su salud mental, en el impacto en la educación primaria, etc. Miren lo que revelan los datos. En el caso de Brasil, la red social, como en el de Ecuador, México y el resto de países, es Facebook el preferido de los adolescentes, donde 3 de cada 10 acceden a redes sociales a esa edad tan temprana. En el caso de Brasil y Ecuador, más de 3 de cada 10, pero en el caso de México casi. Y Chile y Argentina tal vez estarían en los niveles más bajos, pero igualmente preocupante, porque casi el 21% en el caso de Chile y el 20%, es decir, 2 de cada 10 adolescentes de esas edades o niños de entre 3 y 13 años tienen acceso a estas redes sociales. Los médicos y los educadores advierten de los efectos nocivos que esto tiene para la concentración y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en esa edad tan temprana. Interesantes datos. Y otra noticia, en este caso de más rabiosa actualidad, del último capítulo de esta serie, de este serial que estamos viendo en Estados Unidos, de ese juicio político contra el presidente Trump, que se deriva de qué ha pasado entre la Casa Blanca y el entorno de Trump y Ucrania. Hoy se han producido 2 detenciones en Estados Unidos. Las personas detenidas son Lev Parnas y Igor Fruman. El primer medio que ha reportado sobre esta detención es The Wall Street Journal. ¿Quiénes son estas 2 personas? Son 2 asociados de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, y hoy funge como abogado del presidente Trump en ese juicio político. ¿De qué están acusados? De 2 cosas. Una, de haber fomentado investigaciones en Ucrania a la familia de Joe Biden, el hijo fundamentalmente Hunter y también de Joe Biden. Cuando el hijo Hunter tenía esos negocios en Ucrania, de los cuales no se ha demostrado que haya ninguna irregularidad hasta ahora, y cuando Joe Biden era vicepresidente. Eso por un lado. Y por el otro, de haber sido emisarios entre Giuliani, con mensajes que llegaban del presidente, a esos puntos de conexión oscuros en Ucrania. Esa detención se produce de esas 2 personas con sorpresa del Congreso, porque muy probablemente el Congreso estaba pensando en ellos como posibles testigos en esas sesiones que se están celebrando para avanzar en ese juicio político. Vamos a buscar el análisis. Hugo Hacha es analista político, experto en cuestiones de seguridad. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Con la detención de estos 2 asociados del abogado del presidente Trump, ¿qué viene ahora? La detención de estos 2 sujetos sin duda va a cambiar la dinámica en el aspecto político, pero creo que lo hará escasamente en la parte jurídica. Hasta acá hay discusiones de fondo sobre si el procedimiento seguido en la Cámara de Representantes es el correcto, tomando como antecedente la última vez que hubo una situación de esta naturaleza y un vocero de la Cámara de Representantes, que en aquella ocasión fue republicano, el señor Gingrich, impulsó un voto en plenaria para autorizar los procedimientos en relación al impeachment del presidente que entonces era el señor Bill Clinton.
Esa discusión, que es de naturaleza procedimental y constitucional, aún no está debidamente cerrada y ha sido el centro de la respuesta de la Casa Blanca. A pesar del avance del proceso en el Congreso, la Casa Blanca ha respondido que no piensa colaborar con el legislativo, a pesar de que la ley le obligaría. ¿Puede el Congreso forzar esa colaboración? Bueno, el tema de la resistencia, como había yo ya mencionado, se ancla en dos aspectos que se pueden discutir jurídicamente, sí, pero que tienen una base constitucional, eso tampoco es posible negarlo. La negativa se ancla en que no ha habido el seguimiento de los ritos procesales debidos en la Cámara de Representantes. Se puede discutir que la Cámara tiene una cierta flexibilidad, pero no cabe duda que la potencial imputación de un presidente electo debería, al menos en concepto, seguir el mínimo del ritual que se siguió la última vez que esto sucedió, y vuelvo a reiterar, en esa ocasión con un presidente demócrata, el señor Bill Clinton. El segundo aspecto tiene que ver con que hasta ahora, ese es el argumento de la Casa Blanca, el presidente, como el objetivo de esta posible imputación, no ha tenido el derecho a conocer la naturaleza de fondo de la acusación, confrontar en el sentido jurídico a sus acusadores y tener lo que en el sistema norteamericano es tan preciado, que es el llamado due process. Estas situaciones, vuelvo a reiterar, se pueden debatir, pero tienen un trasfondo constitucional que tiene antecedentes y que hasta ahora no se han seguido, creo yo, una opinión personalísima, por razones políticas. Está claro de que, por ejemplo, la señora Pelosi no tiene una plena confianza de que un voto en plenaria en la Cámara de Representantes tendría el apoyo que sí puede tener en una comisión, en un comité o dentro de procedimientos, llamémoslos así, abreviados. Es la opinión de Hugo Hacha, es analista político experto en cuestiones de seguridad. Señor Hacha, gracias. Feliz noche. A usted las gracias, siempre es un placer. Y precisamente hablando de ese proceso de juicio político, en nuestra lectura recomendada nos fijamos en un artículo publicado en el Washington Post por uno de los editorialistas, A.J. Dionne Jr. ¿Qué dice ese articulista? Con el sugerente título de la acusación de Trump en el Senado es muy improbable, pero posible. Miren, hay dos maneras de pedirle responsabilidades, de exigirle esas responsabilidades al presidente por su comportamiento. Una es ese juicio político que arranca en la Cámara de Representantes y luego se va al Senado. Y dos, en las urnas. Si están pensando ustedes en el Senado, Trump, que también lo está haciendo, necesita solo 34 votos de los senadores actuales para bloquearlo. 34 votos, de los cuales hoy tiene aproximadamente 31, más, dicen los expertos en este artículo, por ejemplo, 3 demócratas que forman parte de esos estados donde Donald Trump consiguió una holgada mayoría y que muy probablemente estos senadores no querrían, en las elecciones que se van a producir en el 2020, poner en riesgo su continuidad. Por eso, dice el articulista, la estrategia de los demócratas tiene que ser la moderación y los hechos. No importa cuánto los hostille Trump, los demócratas en el Congreso tienen que combinar la dureza con la sobriedad. Dados los abusos patentes de Trump, los hechos son sus amigos. La nación, a juzgar por las encuestas, se está moviendo en su dirección. Este no es el resultado de ningún vuelo de genio retórico o brillante estrategia política. Está sucediendo porque cuanto más votantes, incluidos republicanos, saben sobre lo que realmente hizo Trump, más se dan cuenta de lo poco apto que es para ser presidente. Cuanto mayor sea la relación de hechos retóricos, peor será para Trump. Seguimos en Cuestión de Poder, haciendo un análisis sobre la geopolítica y la actualidad de hoy. Una actualidad convulsa. América Latina se encuentra en una encrucijada, o así lo ven algunos analistas, particularmente sorprendidos por los acontecimientos que se están viendo en Perú y que en las últimas horas también están siendo opacados, no por ser menos importantes, sino porque la situación, la gravedad que vive Ecuador también es relevante. Esto en un proceso electoral en marcha en Bolivia y con unas elecciones que también sorprenden mucho por el resultado que, de acuerdo a las encuestas, podrían ofrecer en Argentina. El día en el que en Cuba hay un nuevo gobierno, después de que el presidente volviera a asumir el cargo de presidente,
En Cuba hay continuidad constante, pero en cualquier caso hay cambios. Y en Venezuela, que últimamente las mata callando, porque no forma parte de esos titulares a los que estábamos acostumbrados y no porque la gravedad de lo que vive Venezuela no deba estar en esos titulares. La verdad, muchas cosas, muchos temas en esta región latinoamericana en cuestión de pocas semanas. Por eso hemos invitado a Michael Shifter. Es el presidente del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano aquí en Washington. Michael, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Te pido una valoración, un análisis, así, aunque sea general, de qué está pasando en América Latina. Bueno, la región tiene buenos momentos y malos momentos, y esto es un mal momento, obviamente. Yo creo que en cada país hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Hay cierta fragilidad en algunos países. Y yo creo que estamos en mal momento económicamente, tanto a nivel regional como global, lo cual afecta mucho. Y las instituciones son débiles y no pueden responder y manejar esa situación bien. Eso es lo que hemos sabido, pero ahora con la presión económica creo que estamos viendo la fragilidad, debilidad institucional que siempre ha caracterizado a muchos países latinoamericanos. Además, todo el tema de corrupción, que se encuentra en todas partes, un tema en la agenda en todas partes. Antes hubo un momento de optimismo, de esperanza, de expectativa. Ahora estamos en un momento más de decepción y creo que ha perdido el impulso el movimiento anticorrupción. Entonces yo creo que por serie de factores, y yo creo que es importante subrayar que cada país tiene sus razones muy particulares. Creo que Ecuador es muy diferente por lo que pasa en Honduras, por ejemplo, otros países. Pero en este momento creo que muchas cosas están pasando y salvo en Perú, el único país que tiene buen empeño económico, todos los demás países tienen problemas serios económicos. Pero no ha habido ningún elemento que sea transversal y que sea el catalizador de todas estas crisis. Quiero decir, las cuestiones de corrupción hace ya años que las tenemos. La crisis de debilidad institucional ya se conocen. La crisis económica que afecta a las clases medias también. Todo puede haberse acentuado un poco, pero no hasta el punto de, por ejemplo, lo que le pasó a Mauricio Macri, que eso sí fue un elemento en el que tras perder las primarias hubo una devaluación del peso, lo cual empobreció a la clase media. Y eso sí tuvo un impacto, pero eso es una reacción inmediata, un elemento y una cosa muy puntual. En el resto de países todo ha sido una evolución que dices, ¿y ahora por qué? Bueno, yo creo que revela la debilidad de instituciones y creo que esos factores, siempre ha habido debilidad institucional y siempre problemas económicos, pero están agudizando ahora, sobre todo el económico. Hay que recordar, Gustavo, de América Latina creció 2003 a 2013 a 4 o 5%. Desde 2013 para acá casi no está creciendo. Las grandes economías, Brasil, México, Argentina, están muy mal económicamente. Ni hablar de Venezuela, que es un caso aparte. Entonces, yo creo que la presión económica es muy fuerte en todos los países. Es interesante ver la comparación con, tú mencionaste Argentina y Macri, comparación con Argentina y Ecuador, lo que está pasando hoy en Ecuador, porque Macri intentó superar el populismo de Cristina Fernández de Kirchner y fracasó, obviamente, no por esos resultados. Hubo un intento de una transición a un modelo y un enfoque diferente. Lo mismo Lenín Moreno, después de 10 años de Rafael Correa, intentó cambiar el rumbo del país, superar el populismo, pero ahora está encontrando problemas, porque el problema es que cuando tú aplicas las medidas muy severas de ajuste a la gente y levanta los subsidios que está funcionando por mucho tiempo, eso genera una reacción muy fuerte. Y eso es lo que estamos viendo ahora en las calles de Ecuador, de Quito. Y lo mismo ha pasado con Macri, que la gente está sufriendo. Pobreza aumentó, inflación aumentó y la gente juzgó a Macri. Parece que va a perder el 27 de octubre. Vayamos a hablar de Ecuador. Los analistas coinciden que las medidas adoptadas por Lenín Moreno
eran necesarias y de urgente aplicación. Es decir, que quiera o no las tenía que adoptar. ¿Se equivocó Lenín Moreno esperando tanto a que su popularidad cayera y las cosas fueran peores? Es decir, ¿lo tendría que haber hecho antes? ¿O qué opciones tenía si no era esta? Bueno, yo creo que lo mejor hubiera sido prepararse bien para una reacción esperada. Digamos, yo creo, mi impresión desde afuera es que Lenín Moreno no esperaba ese tipo de reacción a la gente en las calles. Claro, si hubiera hecho antes, que tenía más capital político, hubiera podido responder, resistir un poco mejor. Pero igual, cuando lo haces, tiene que hacer consultas previas, hay que avisar lo que viene, hay que tratar de un poco tener algún liderazgo en el país, sabiendo que estas medidas van a ser dolorosas para mucha gente, eso es de golpe fuerte, y hay que preparar el terreno políticamente. Yo no estoy seguro hasta qué punto el gobierno de Lenín Moreno era suficiente fuerte para manejar eso bien, y por eso yo creo que ha sido totalmente sorprendido por la reacción tan agresiva. Lenín Moreno ha reaccionado a estas peticiones de dimisión, de elecciones, diciendo que no se va a ninguna parte y que al mismo tiempo se mantiene firme en esas decisiones de recorte de subsidios, entre otras medidas económicas. Por situaciones y decisiones similares, gobiernos ecuatorianos anteriores han caído. ¿Qué futuro cree que tiene Lenín Moreno? Bueno, primero, en este caso particular, es cierto que hay mucha gente, movilización en la calle, violentas, hay problemas. Pero también es cierto que están conversando. Hay representantes de Naciones Unidas que están en Ecuador, tiene representantes del gobierno de Moreno, los líderes indígenas y otros líderes que están en eso. Entonces tiene dos cosas que están pasando a la vez. Una cosa es diálogo para resolver esto, pero también muestra de fuerza en la calle, y tomando la calle. Puede terminar bien, eso se puede, hay maneras de llegar a un acuerdo, aunque él no va a retirar la decisión, puede suavizarlo, puede fragilizarlo. No descarto soluciones a este problema. Lo último que hay que recordar es que gusta o no gusta a Correa, y diga lo que diga sobre él dio al país estabilidad. 10 años de Correa, que dado la historia de Ecuador, es algo totalmente ajeno a su historia. Antes de que asumió Correa, hubo mucha inestabilidad política. O sea que entonces, Correa dio estabilidad a los procesos de presidencias en Claro, Ecuador. Porque estos fueron los años del boom y tiene petróleo. Y también tiene manejo político, fue un líder fuerte. Listo. Yo le pregunto, como decíamos al principio, ¿qué responsabilidad tiene Rafael Correa? Porque él entregó unas finanzas a Lenín Moreno y su administración que son la raíz, en cierta manera, de las decisiones que ahora ha tenido que tomar Lenín Moreno. Sí. Bueno, él dice que no tiene ninguna responsabilidad, pero por cierto... Bueno, pero lo que él diga... Yo le pregunto al presidente del diálogo. Está pagando el costo, está pasando la factura de lo que hizo Rafael Correa a Lenín Moreno. Como lo mismo, Cristina Fernández pasó la factura a Mauricio Macri. Y la realidad es que lamentablemente parece que en ninguno de los dos casos ha podido manejar esa transición, ese cambio. Ahora está hablando que Correa, que es muy astuto y muy activo políticamente, y está en guerra contra Moreno, está parte de esa movilización. Yo creo que no me extrañaría si está jugando un papel, pero yo creo que hay que interpretar y entender lo que está pasando, dadas las circunstancias objetivas en Ecuador, más allá del papel de Correa. ¿Cómo valora la respuesta del expresidente Correa? Bueno, yo creo que él está tratando de crear inestabilidad, no, está atacando el gobierno, tiene gente que lo apoyan todavía en Ecuador, y él es un tipo que tiene mucha ambición política. ¿Es responsable atizar esas protestas violentas por parte de un expresidente de un país? No, obviamente no. Obviamente no. Yo creo que no tiene ninguna... O sea, totalmente irresponsable para hacer eso. Yo creo que hay que ser constructivo con una situación muy compleja, muy complicada y muy difícil para los ecuatorianos. Pero para meterse allí
para crear problemas y agudizar los conflictos, creo que es para nada responsable. Pero no es el único factor que explica por lo que está pasando en Ecuador hoy día. Es la visión de alguien que conoce América Latina, que la ve y la analiza desde el diálogo interamericano, su presidente Michael Shifter. Gracias, Michael, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, muy amable. Esto es Cuestión de Poder. Ya volvemos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la situación internacional que hoy centra su punto más caliente, probablemente en Siria, en la región del norte del país, conocida como el Kurdistán, una región semiautónoma que se distribuye entre 4 países: Irán, Irak, Siria y Turquía. La retirada de Estados Unidos de esa zona ha abierto la puerta a que Turquía entre con sus tanques y con su armamento militar en una ofensiva que preocupa a la comunidad internacional. Dice Turquía que quiere eliminar de ese territorio que forma parte de su división territorial, de su nación, a terroristas, así los considera a ese grupo nacional étnico, los kurdos. Los kurdos están huyendo y temen por su seguridad, y Turquía parece no está haciendo caso a esa comunidad internacional. Hasta el mismo presidente de Estados Unidos le ha advertido: los republicanos en el Congreso preparan sanciones junto con los demócratas. Es una decisión bipartidista. Europa ha protestado y Turquía le ha respondido que ojo con esas protestas, porque puede inundar de refugiados a la Unión Europea. Y hasta la situación en la región, con voces como la de Irán o la de Israel, han elevado su tono de preocupación por lo que está sucediendo. Por eso hoy hemos invitado a Michael Wurst. El señor Wurst es el responsable del programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Además de ser un experto en esa región del mundo, es experto en seguridad nacional. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. Quiero pedirte un primer análisis sobre esa decisión de retirada de tropas de Estados Unidos y lo que ha pasado después. El presidente Trump decidió, después de una llamada telefónica con el presidente turco Erdogan, de retirar las tropas que Estados Unidos tenía en el norte de Siria, que de hecho fungieron como una parada absoluta para cualquier fantasía de una inversión militar por el lado de Turquía. No se sabe exactamente por qué el presidente tomó esa decisión, no solamente en la región, pero también en su propio partido y también en la oposición política de los demócratas en este país. Todos están opuestos a esa posición porque las fuerzas kurdas han sido el aliado más importante de Estados Unidos durante más que media década en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Esa alianza qué beneficios le reportaba a Estados Unidos? Grandes ventajas para Estados Unidos, porque en la administración del presidente Barack Obama, cuando era claro que el Estado Islámico ocupaba casi una tercera parte del territorio de Siria, Siria siendo un país del tamaño de Francia, y creciendo el Estado Islámico en una amenaza regional y tal vez global, el presidente Obama tomó la decisión no intervenir con fuerza militar estadounidense. Entonces los Estados Unidos buscaban socios y compañeros en el país, y las fuerzas militares kurdas, que son secular, progresistas y también muy capaces, fueron los aliados de primera categoría, apoyados por fuerzas especiales de Estados Unidos y también de Francia durante los últimos años. Y de hecho los kurdos hasta cierto punto lucharon la guerra de Europa y de Estados Unidos en este país contra el Estado Islámico. Decías que las fuerzas kurdas son capaces como para enfrentarse al ejército turco? No, absolutamente no. Las fuerzas kurdas tienen, y no solamente son kurdas, son multiétnicas, también hay árabes y cristianos que forman parte del llamado SDF, la Defensa Territorial del Norte de Siria. Tienen más o menos 40.000 hombres y mujeres, tienen una porción significante de mujeres bajo armas que están también luchando en sus propios batallones, y fueron capaces de enfrentarse con el Estado Islámico. Turquía, como siendo miembro de la OTAN,
teniendo armamento duro y pesado de primera y segunda generación más moderna, principalmente de Estados Unidos, de Alemania y también del Reino Unido. Es un militar con mucha más capacidad y la única estrategia que se queda a las fuerzas en el norte de Siria es una guerra de guerrilla, pero enfrentar ese ejército es imposible. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos ver a partir de ahora? Es decir, Estados Unidos ha retirado sus tropas, Turquía ha entrado y de una manera agresiva, no con tiento, sino más bien arrasando, y por lo tanto deja una situación de inestabilidad en esa región. Exactamente, hay múltiples consecuencias. Primero, Turquía entra con fuerza militar sin base legal a un país extranjero. Está desestabilizando el norte de Siria, que ha sido... Disculpa, sobre este primer punto, el Kurdistán, lo que está invadiendo Turquía es la zona del Kurdistán que le corresponde a su territorio nacional, ¿o ya ha cruzado la frontera para estar en Siria? No, todavía está en la parte que está semiautónoma bajo la autoadministración de no solamente de kurdos, pero de la población del norte. Pero hay rumores y también la preocupación aquí en Estados Unidos que las tropas turcas tal vez tienen un plan mucho más ambicioso. Pero lo que pasa es que con eso Turquía abre un nuevo capítulo en la guerra de Siria, que ya ha costado tantas vidas y que ha desestabilizado la región de una manera tremenda. También hay 22.000 luchadores del Estado Islámico en cárceles administrados por las autoridades del norte de Siria. Turquía no tiene ningún plan cómo manejar ese desafío. El riesgo más grande es que estos grupos otra vez toman la libertad de organizarse militarmente y tal vez hay un resurgimiento del Estado Islámico. Por parte de Estados Unidos a corto y tal vez a mediano plazo perdió la confianza completamente en toda la región porque nosotros hasta cierto punto dejamos ahí a nuestros aliados sin defensas. La comunidad europea una vez más comprobó que tiene muy poco impacto y capacidad militar porque con el retiro de solo unos cientos soldados norteamericanos, el hecho de que se desestabiliza esa región también significa que los europeos no han actuado en una manera en que la deberían haber actuado, en concreto mandar propias tropas para el apoyo de esa zona autónoma. Entonces, todavía no sabemos cómo se va a desarrollar la situación. La situación humanitaria es catastrófica. Hay reportes de hospitales que han sido bombardeados por fuerzas turcas y sabemos que el sufrimiento al nivel personal y humanitario va a ser tremendo. ¿Está justificada la afirmación del presidente Erdogan de que entre los kurdos hay terroristas? Lo que pasa es que Turquía tiene en su propio territorio una confrontación, una guerra civil hasta cierto punto, con los kurdos que viven en el oriente de Turquía. Este segmento de la población kurda, que como dijiste se distribuye en varios países de la región, está organizando en buena parte en un partido político que se llama PKK, que está designado en Turquía y en Estados Unidos como organización terrorista, también en Europa. En el norte de Siria la situación sociológica es diferente. En el oriente de Turquía es principalmente pueblos kurdos étnicamente más o menos consolidados. En el norte de Siria es mucho más heterogéneo, hay más heterogeneidad. Hay cristianos, hay árabes, hay kurdos que hablan diferentes idiomas, que ni siquiera pueden comunicarse bien con sus hermanos, digamos, en Turquía. Y entonces la situación en Siria es mucho más complejo, pero sí es cierto que hay una formación política, la PKK, desde Turquía y también desde el liderazgo que está exiliado y está en el norte de Irak, que tiene influencia política directa en Siria. Si eso justifica llamarles a las fuerzas kurdas terroristas, yo personalmente no estoy seguro. Lo que han logrado en esa zona del norte de Siria, bajo circunstancias muy difíciles, no es solamente lograr una victoria militar contra el Estado Islámico, pero también se establecieron formas de autogobernación no democráticos, pero al menos pluralistas,
con 50% de los puestos tomados por mujeres, la integración de grupos árabes a esta zona en donde hay mayorías kurdas y también la protección hasta cierto punto de minorías cristianas. Entonces, el modelo político es muy diferente del leninismo tradicional que todavía sigue la PKK en Turquía. Esta es una región del mundo que habitualmente tenía una confrontación internacional con aires de Guerra Fría. Sí. No era un enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos directamente, pero a través de intermediarios que unos y otros apoyaban. Vamos primero al rol de Irán. Irán tiene parte de su territorio como parte del Kurdistán. ¿Qué le preocupa a Irán y qué rol puede acabar teniendo Irán siendo como es enemigo tradicional de Arabia Saudí, que Arabia Saudí es aliado estratégico de Estados Unidos, y siendo como es enemigo de Israel también, aliado de Estados Unidos? ¿Puede acabar ocupando algunos de los espacios de poder dejados o nunca ocupados por europeos, pero sobre todo dejados por Estados Unidos? En el caso de Siria eso es improbable, pero sí es cierto que Irán tiene una política muy agresiva en términos de cooperación militar, apoyo de grupos que están más cercanos al Irán que a los países árabes. En el norte de Irak hay presencia militar secreta de Irán. También hay presencia de asesores militares en Siria y obviamente en Líbano, todo el camino hacia el mar del Medio... ¿Mediterráneo? Sí, gracias. Irán obviamente está buscando mucha influencia. En el caso de Siria no es tan claro, pero obviamente en Irán hay presencia secreta militar, hay asesores militares del Irán que están tratando de establecer ahí sus intereses políticos y regionales. En Siria también hubo reportes de eso, y en todo el camino hasta el Mediterráneo, hasta en Líbano, la Hezbollah, que son los aliados locales del gobierno del Irán, tienen influencia política. Entonces sí, hay el riesgo de que Irán está usando este conflicto, y de hecho lo han hecho en los años pasados para su hegemonía regional, para establecer más poder político en contra de sus tradicionales enemigos en Arabia Saudita. ¿El debilitamiento de los kurdos asienta o solidifica el liderazgo tan cuestionado internacionalmente de Bashar al-Assad en Siria? Absolutamente. Lo que pasa es que a los kurdos ahora no les queda otra opción de iniciar negociaciones con Rusia y con el líder de Siria, con Bashar al-Assad. Lo hacen por falta de opciones. De hecho, hubo reportes hoy que esas negociaciones ya empezaron, porque desde la perspectiva kurda, legítimamente lo que hicieron los europeos y los Estados Unidos, eso se ve y sabe como traición, y de hecho lo es, y para ellos no les queda otra opción en defenderse contra la invasión militar turquía, que va a costar muchas vidas. Israel ha dicho en las últimas horas que está preocupado por lo que está pasando. ¿Qué le preocupa a Israel? ¿La inestabilidad de la región que le acabe afectando también a su país? No solamente la inestabilidad afecta a Israel, y con buena razón, porque está muy cercana al territorio de Israel. También la preocupación es los 22,000 encarcerados luchadores del Estado Islámico, y lo que va a pasar si ellos no se manejan bien esta transición, si es que los turcos invaden esas áreas. El crecimiento de la influencia de Irán, que es el archienemigo de Israel en esta región, en la vecindad inmediata, también es algo lo que uno debe esperar. Y últimamente, si se crean más refugiados, puede significar que en los dos lados, en el norte de Irak, que es la zona kurda, se llama KRG, la región independiente de Kurdistán, ya está sufriendo mucho flujo de migrantes. Lo mismo puede pasar en Jordania y en el Líbano, que por sí son países que ya aceptaron cientos de miles de refugiados en los últimos años y están en situaciones económicas y sociales muy complicadas. Entonces, la desestabilización de toda la región es un riesgo tremendo para Israel por las razones obvias que conocemos. Y supongo que esto explica también que a la Rusia de Putin le pueda interesar que con la inestabilización él debilita enemigos y entonces pueda posicionarse en la región. Obviamente, Rusia ha hecho una inversión militar limitada, con pocas tropas, algunos aviones, con el apoyo al régimen autoritario y fascista de Bashar al-Assad en Siria, para desestabilizar la región, para debilitar las fuerzas occidentales,
para dividir la OTAN, que ahora está un logro que ya se cumplió con la invasión de Turquía y la crítica que Turquía recibe dentro de la OTAN y Europa y Estados Unidos. Y también para Vladimir Putin es una inversión interesante porque eso también distrae el pueblo ruso de la situación dramática interna que está sufriendo su propio país. Es la opinión de Michael Wers. El señor Wers es experto en Turquía, lleva el programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos y es un afinado analista en geopolítica y cuestiones de seguridad. Señor Wers, gracias por haber estado con nosotros y por esas lecciones que nos ayudan a comprender qué pasa. Con mucho gusto. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas hoy? Bueno, hoy hablamos de literatura, porque como sabemos, la Academia de las Ciencias Sueca anunció hoy los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Y digo ganadores porque el 2018, el año pasado, por primera vez desde los 40, la Academia no entregó un premio. Se acordó que se iban a entregar el premio de 2018 y el de 2019 este año. Y lo hizo porque hubo una serie de escándalos de acoso sexual. Exacto, y de irregularidades. que llevó a la renuncia de varios miembros del jurado, etc. Pero bueno, hoy hablamos de los ganadores. La primera, la de 2018, es una novelista y una cuentista polaca, de un nombre algo difícil, pero me van a ayudar. Olga Tokarczuk. Fue lo que escuché al que dio el anuncio decir. Ella lleva escribiendo desde hace mucho tiempo, desde los 90, una docena de libros, y le dan el premio por su imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como forma de vida. A ver, eso para traducirlo un poco... Los migrantes. Los migrantes, exacto. El trabajo de ella se enfoca en la migración y en el choque de culturas, temas muy relevantes. Y el ganador del premio de este año, 2019, es Peter Handke, que es un austriaco que se dio más a conocer por su experimentación. Por ejemplo, él tiene una obra teatral que se llama Insultando a la audiencia, o Offending the Audience en inglés, en la que un grupo de actores se dedica durante una hora a criticar la actuación de los espectadores, ¿no? Una especie de ejercicio ahí alterno de lo que por lo general se vería en una obra de teatro. Handke ha hecho un poco de todo, novelista, ensayista, escribe guiones de teatro y ha sido fuente de más de una controversia. Los premios Nobel de Literatura, seguramente junto con el de la Paz, uno de los más cotizados en esta semana, en estos días en los que el Comité Sueco está revelando esas decisiones, esos galardonados, y en esta edición de este año, el del año pasado y el de este, 2 nuevos premios Nobel de Literatura. Felicitaciones. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos para terminar a las redes sociales. Y en las redes sociales, repaso y una mirada al Ecuador. Capital, plusvalía, mueran con la burguesía. La frase escrita en la pared que le echa la culpa al Fondo Monetario Internacional. Solo hacemos una recomendación. ¿Se imaginan qué hubiera pasado con la economía ecuatoriana sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional? A veces es muy fácil buscar un espantapájaros al que echarle la culpa, pero hay que valorar también el aporte y el cambio que ha sufrido el Fondo Monetario en las últimas 2 décadas y la importancia que ha tenido hoy para ofrecer soluciones a todos los ecuatorianos. Creo que es hora de sentarse y dialogar, por favor. Siendo cerrados no se llega a ningún lado. Ese mensaje a favor del diálogo sí, violencia no. Se puede discrepar, pero recurrir a la violencia no es la solución. Y también mensajes hoy en las redes sociales por el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros nos queremos hacer eco de un par de mensajes que creemos importantes. Evitemos estigmatizar las enfermedades mentales, conozcamos los trastornos más comunes y extendámosle una mano a quien necesite. Si eres tú quien no se siente bien, pide ayuda. Cualquiera puede estar en una situación así, aunque no parezca. En el Día Mundial de la Salud Mental, recuerda que los trastornos mentales no son una lección, no son algo de lo que sentirse avergonzado, no son una debilidad, no son una búsqueda de atención. La importancia de visibilizar este día, que para eso está y del cual nosotros también nos hacemos eco. Y terminamos con algo, una proeza,
un paso, aunque pequeño, un reconocimiento que hemos visto en Irán. Los jugadores de la selección iraní acaban de hacer un homenaje a las mujeres y se han ido a dedicarles el triunfo. La política va por un lado y la sociedad por otro. Grandes. Esas mujeres valientes iraníes que reivindican sus derechos en un Estado que no se los reconoce. Desde aquí, todo nuestro apoyo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Feliz noche.